y bienvenidas a todas las personas que nos acompañáis a esta jornada Falrex Alres Miajadas con el lema Alcohol y Cannabis, Prevención, Detección y Riesgos. Desde diferentes ciudades de Extremadura y de España nos acompañáis en esta mañana para tratar esta problemática de salud pública. La práctica de consumir alcohol y cannabis simultáneamente se ha infiltrado en múltiples y diversos escenarios sociales, desde reuniones informales hasta celebraciones. En nuestro día a día, trabajando en prevención y tratamiento de personas con problemas de adicciones, nos encontramos con adolescentes, jóvenes y adultos que nos realizan casi siempre la misma pregunta. ¿Qué tan peligroso es realmente combinar alcohol y cannabis en comparación con consumir cada sustancia por separado? ¿Tomar 3 o 4 cañas es un problema? ¿Consumir cannabis que se utiliza para fines terapéuticos o medicinales es un problema? Y es que a pesar de su relativa popularidad, esta combinación representa una interacción química compleja con el potencial de generar efectos adversos significativos en la salud de las personas, tanto física como mental. Por ello, los profesionales que hoy nos acompañan se adentrarán en la intrincada relación entre estas dos sustancias, explorando en detalle sus efectos combinados y ofreciendo una perspectiva informada, respaldada por investigaciones científicas y datos actualizados para comprender mejor los riesgos involucrados. Esta jornada, organizada por Falrex y Alres Miajadas, no hubiera sido posible sin la colaboración del Ayuntamiento de Miajadas, de la Diputación de Cáceres, Diputación de Badajoz y de la Secretaría Técnica de Adicciones del Servicio Extremeño de Salud. Doy paso a las autoridades que la representan. Excelentísimo señor don Antonio Díaz Alías, alcalde del Ayuntamiento de Miajadas, tome usted la palabra. ¿Aquí o ahí? Donde quiera. Sí. Bueno, ya no lo toco. Buenos días y bienvenidos a Miajadas. Para nosotros, bueno, es un placer colaborar en estas jornadas. Suena mal. Vamos a ver. Sí, este parece que se oye un poquito mejor. Para nosotros es un placer colaborar en la realización de esta jornada. Cuando hace ya bastante tiempo Felipe nos comentó, oye, quiero que Miajadas organice unas jornadas de la Federación, pues como siempre le digo, pues adelante, nosotros a tu disposición, lo que necesites, aquí estamos. Y bueno, lleva bastantes meses, lleva muy nervioso. ¿Dónde está Felipe? Está allí. Lleva muy nervioso, sobre todo en el día de ayer, en el día de hoy, porque bueno, al final es una responsabilidad para personas que no están acostumbradas a este tipo de eventos, bueno, pues es una gran responsabilidad. Pero bueno, en definitiva nosotros, como siempre, colaborando con la asociación, colaborando con todas las entidades, en este caso que están luchando contra la drogadicción o en este caso con las adicciones. Y bueno, pues como estaba comentando antes la presentadora, yo creo que, y sobre todo para mi generación y generaciones anteriores, el tomarse 2 cañas o tomarse un cubata o 2 cubatas nunca ha sido un problema, ¿no? Porque yo creo que incluso es una cuestión que socialmente se ha visto bien, ¿no? Es decir, yo creo que esa percepción nunca has tenido. Yo creo que la ciudadanía en general, mucha ciudadanía no tiene la percepción de que el problema del alcohol sea un problema, sino que bueno, que una cosa llevadera, que normalmente salimos el fin de semana, nos tomamos 4 copas y después ya no volvemos, pero los que al final estamos cerca de algún familiar o alguna persona que conocemos que tiene un problema de alcohol o tiene un problema de drogadicción, vemos realmente el problema que tenemos. Y además es un problema, es una enfermedad, que yo creo que ya todo el mundo tenemos claro que es una enfermedad, el alcoholismo, en este caso la drogadicción, es decir, bueno, pues una enfermedad silenciosa, una enfermedad que afecta a la familia. Todas las enfermedades evidentemente afectan a la familia, porque todas, al final, la familia es el núcleo de apoyo que tenemos para reforzarnos y para ayudarnos a sobrepasar, a sobreponernos a esa enfermedad. Pero esta yo creo que es mucho más, ¿no? Porque la familia lo vive directamente todo el problema. Así que, brevemente, porque somos muchos los que estamos aquí en esta mesa para intervenir,
Simplemente decir que en esta mesa está la Administración General del Estado, está la Junta de Extremadura con el SES, está la Administración local con la Diputación Provincial de Cáceres, está el Ayuntamiento de Miajadas, lo que significa que, bueno, que todas las administraciones estamos concienciadas de que es un problema social, que es un problema que tenemos que aportar las administraciones y apoyar y luchar, y en definitiva, bueno, pues en eso estamos haciendo, es decir, cada uno desde su ámbito, desde cada uno desde su responsabilidad, bueno, pues apoyando y intentando, bueno, pues que al final, sobre todo yo creo que tenemos una gran labor de concienciación en las nuevas generaciones, ¿no?, de que las nuevas generaciones no perciban como percibimos nosotros cuando en su día éramos adolescentes, incluso nuestros propios padres nos decían, bueno, una copita de vino o no sé qué, no pasa nada. Yo creo que todo el mundo ya lo tenemos claro que eso ya no es así, y yo creo que tenemos que hacer, evidentemente, trabajar con las personas que tienen la adicción, pero tenemos que tener una labor de concienciación, de educación para las nuevas generaciones, para que al final consigamos, bueno, pues que esta enfermedad, pues en vez de ir en aumento, vaya disminuyendo. Así que muchas gracias por venir a Miajadas, muchas gracias por estar en esta jornada, y que, bueno, que las jornadas sean bueno, pues muy positivas y que aprendamos todos mucho de esta jornada. Así que buenos días y muchas gracias. Muchísimas gracias, señor alcalde. A continuación doy paso a doña Isabel Ruiz Correllero, vicepresidenta segunda de Hacienda y Administración General de la Diputación de Cáceres. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a la provincia de Cáceres, bienvenidos a Miajadas. Para mí, como representante de la Diputación de Cáceres, es un placer estar hoy aquí y agradecer la invitación que se me ha dado desde Alres Miajadas, desde Falres, y sobre todo decir que el que estemos aquí todas las personas hoy encima de este escenario apoyando sobre todo tanto a familiares como personas que tienen adicción por el alcohol es una puesta en valor para decir que estamos todos unidos con lo que es un problema socialmente ya aceptado en nuestros días, pero que muchas veces conlleva una importancia y una relevancia que no tenemos en cuenta a la hora, como bien ha dicho el alcalde, de que es un problema que no pasa nada porque empezamos desde muy jóvenes muchas veces a tomar la primera copa, a socializar con nuestros amigos, y si no lo hacemos es una persona que muchas veces socialmente puede quedar aislada. Desde la Diputación de Cáceres nuestro trabajo es incesante día a día por ayudar y apostar desde el área de políticas sociales todas estas actividades, actos, pero sobre todo hoy quiero poner de manifiesto el gran trabajo, lo que supone ayudar y apostar en la parte humana de esas personas que viven el día a día y que muchas veces no se sienten apoyadas. Desde la Diputación creemos y estamos de acuerdo que asociaciones como la que en Miajadas existe, Alres, la Federación a nivel de Extremadura, Falres, la Confederación, CARES y todas esas asociaciones trabajan diariamente a nivel de administraciones como son... A continuación, presentamos una serie de relatos de personas que día a día luchan por vencer la adicción afianzando su nueva vida y de cómo las familiares son uno de los pilares principales en este proceso de recuperación. Esta mesa de testimonios está formada por Montaña, Pedro, Carlota y Lourdes de Alres Miajadas y está moderada por doña Josefa Rodríguez Palomino, psicóloga de Alres Miajadas. Cuando queráis, Pepi. Josefa. Un aplauso, por para favor. los amigos Pepi. Bueno, pues nada, ya sabéis, mi nombre es Pepi, soy la psicóloga de Alres Miajadas. Un placer estar aquí con vosotros y que estemos en tan buena compañía. Quisiera decir unas palabras que mi presidente me va a reñir mucho luego, porque me voy a salir un poquito del protocolo, pero bueno. A ver, lo primero, agradecer a los dos ponentes su presencia, agradecerlo de corazón y agradecer a Alres Miajadas que nos traiga personas de esta talla, ¿vale? Yo, como persona que trabajo en adicciones y llevo muchos años, me gustaría que entendierais que las personas que hoy vienen a esta ponencia
son personas de gran envergadura a nivel de conocimientos científicos, no solamente a nivel nacional, sino incluso a nivel internacional. Por tanto, muchísimas gracias, Ariadna, Paco, por estar entre nosotros y sobre todo por eso, hacer posible que tengamos estas personas que nos dediquen este tiempo y esos conocimientos tan importantes. Bueno, y ahora ya sí, vamos a lo nuestro. Estamos en una mesa de testimonio que yo creo que cualquier jornada sin ella es como comer, como sin pan, la guinda del pastel. Y aquí me gustaría presentaros a 4 personas que son muy valientes por muchas razones. La primera, porque han decidido venir a contar su historia, una historia que es la primera vez todos ellos que la cuentan, así es que, por favor, si se ponen nerviosos, entended que, primero, contar tu vida no es fácil, segundo, delante de público menos y con un micrófono que no te reconoces la voz es horrible. Entonces, tengámoslo en cuenta, es su primera vez, ¿vale? Para todos ellos. Muy valientes por esa razón. Muy valientes también porque decidieron un día decir no, para poder decir sí a la vida. Entonces, vamos a escuchar los testimonios de todos ellos, Lourdes, Carlota, Pedro y Montaña. Tenemos 2 familiares de adictos y 2 enfermos adictos. Y nada, pasamos a ello, ¿vale? Bueno, pues vamos a presentar primero a Carlota. Carlota Becerra, madre de 3 hijos, ya todos mayores de edad, siendo su hijo mayor el que tiene actualmente, sigue con adicciones. Bueno, Carlota, ¿qué nos puedes contar de ese tiempo, de ese tiempo antes de que se produjeran esos consumos por parte de tus hijos? De tu hijo, perdón, tu hijo. ¿Me lo paso o no? Sí. No sé. No, ya, ¿no? Ya. Bueno, ¿cómo era mi familiar antes de consumir? Tengo muy buenos recuerdos de él en la etapa escolar. Le encantaba jugar al fútbol y era muy buen estudiante. Pero es a partir de los 14 años, cuando cursa tercero de la ESO, ya suspende algunas asignaturas, tiene que repetir y ya era una lucha diaria, levantarlo por las mañanas. Voy a hablar muchas veces con sus profesores para que me orientaran sobre cómo hacerlo, para que se sacara la ESO al menos. También lo intento con una psicóloga particular, que tras varias sesiones me dice un día que no vale la pena seguir. Fue entonces cuando la madre de un amigo me advierte que había visto a mi hijo fumando porros. Yo no le contesto y vuelvo a casa nerviosa a preguntarle a él. Lógicamente me lo niega y yo, que no conozco a esa madre lo suficiente, no pregunto más. A los 18 años ya dejo de insistir con el tema de los estudios y empiezo a trabajar en una fábrica. Estaba animado, pero continúa mi lucha diaria de tener que levantarlo y llevarlo todas las mañanas a su trabajo. Después de 2 años se cansa y decide dejarlo, empezando a trabajar de un sitio a otro, hasta que llega la pandemia. Y es cuando ya realmente me doy cuenta del problema que tiene. Vamos ahí. Entonces, Carlota, esos meses de pandemia fueron momentos muy decisivos, ¿no? Sí. Cuando llega la pandemia, yo en lo que menos pensaba era en el COVID. Él vivía en un trastero que tenemos en la parte de arriba del piso. Allí entraban y salían amigos, allí consumían. Para la familia era un sinvivir. Cogía el coche sin control y más de una vez tuvimos que ir a recogerlo, saltándonos los controles de seguridad de la pandemia, porque no podía volver a casa. Vivimos momentos de violencia, falta de respeto, dentro y fuera de casa. Él no escuchaba, él era otra persona. Varias veces llamamos al 112 y se presentaba con la Guardia Civil para poder tranquilizarlo.
Era muy duro para la familia tener que hacer todo esto para que a los 2 días volviera a casa, tal cual. Llevaban a casa diariamente notificaciones del juzgado para él. Ni las leía. Y yo estaba tan agotada y nerviosa que no sabía cómo poner fin a la situación. Una mañana se presenta la Guardia Civil en casa y le dicen que tiene que irse con ellos. Le pido, por favor, que salga de casa para que no se entere la abuela que está pasando unos días con nosotros. Y así lo hace. Se despide de mí y con mucha tranquilidad se va con ellos. Nunca pensé que la entrada en un centro penitenciario nos iba a dar tanta paz y tanta esperanza de que se recuperara. Comienza una nueva etapa en mi vida. Durante más de 2 años voy a visitar a la cárcel los domingos. No quiero ni recordar esa primera visita. Mi hijo tiene una orden de alejamiento hacia su padre. Entonces me acompaña mi hija mayor. No sé cómo lo hubiera hecho sin ella. Luego, más adelante, se incorpora mi hija pequeña. También, qué gran apoyo para mí. He intentado mantenerlas al margen para que no les afectaran sus estudios, aunque es muy difícil. Todos giramos en torno a él. Los últimos 6 meses después los últimos... ¿Dónde voy? Que me he perdido. Los últimos 6 meses de la condena decide entrar en un centro terapéutico de Plasencia. Él solo lo hace para estar en libertad, ya que los fines de semana estaría en casa y yo me encargaría los lunes y los viernes de recogerlo y llevarlo. Acepto, pensando que sería buena para su recuperación. Al principio se inserta muy bien en el grupo y está contento, con ganas de hacer muchas cosas, pero conforme pasa el tiempo, los fines de semana olvidamos todo y acaban echándolo al centro penitenciario para acabar cumpliendo su condena. Sí, ahora. ¿Y actualmente, Carlota? Actualmente, mi hijo sí reconoce que tiene un problema. Piensa que él solo podrá salir. Y nosotros, en casa, esperando que llegue cada noche a ver cómo viene y a ver si llega. ¿Y qué le pides? ¿Qué le pides al futuro, Carlota? Solo pido que acepte recibir la ayuda que necesita y que consiga superar sus adicciones y algún día pueda llegar a ser una persona independiente y responsable. Le doy las gracias, solamente me queda dar las gracias al equipo de ALRES Miajada, que llevo unos 10 años en la asociación, en el grupo de ayuda a los familiares. Puedo desahogarme y expresar mis sentimientos. Unos días lloro y otras veces río. Y así voy cogiendo fuerza para seguir adelante con este proceso, que no estoy al principio, pero tampoco veo el fin. Por desgracia, esto sonará a muchos familiares. Y bueno, Carlota, lo que sí es cierto es que es una madre muy luchadora y una mujer muy valiente. Un aplauso muy grande para ella. Bueno, pues vamos con el segundo testimonio. A ver, ella se llama Lourdes Armada, tiene 45 años y es madre de un hijo de 14 años y una hija de 12. Durante 15 años fue esposa de una persona con problemas de adicciones. Primero a la comida y tras una cirugía bariátrica desarrolló adicción al alcohol y a otras sustancias. Cuéntanos, Lourdes, ¿cómo eran esos tiempos anteriores a todo el consumo? Esos tiempos buenos, los tiempos felices. Bueno, primero de todo, buenos días a todos y gracias por la presentación, Pepi, y ALRES Miajadas por invitarme a esta mesa de testimonios. Vale. Pues mi exmarido, antes de desarrollar la adicción al alcohol y a otras sustancias, era una persona muy trabajadora, con un círculo social muy sano y querida por mucha gente por su carácter afable. A nivel familiar,
Era un hombre corresponsable con las tareas domésticas, con el cuidado de los hijos y siempre atento a nivel de comunicación en la pareja, cosas que yo valoraba mucho, sobre todo en aquel momento, ya que durante años estaba compaginando mi trabajo con distintas formaciones y con la tediosa tarea de opositar. Empecé a notar cambios en su comportamiento, primero muy sutiles, unos meses antes de su cirugía bariátrica. Por aquel entonces, coincidiendo que él ya estaba bajando bastante de peso para someterse a esa cirugía, y yo, por mi parte, ya había superado las oposiciones después de tantos años de esfuerzo, empecé a notar que él ya no quería implicarse tanto a nivel familiar porque me veía a mí con más tiempo disponible y, además, yo lo estaba viendo demasiado entusiasmado, emocionado, a medida que la fecha de la intervención quirúrgica se iba acercando. Por aquel entonces, yo no quería que se sometiese a esa intervención porque desconfiaba de que hubiese mentido en las entrevistas psicológicas, ya que yo estaba detectando que estaba confiando todo el éxito de su adelgazamiento en una cirugía. Y, de hecho, bueno, pues le decía, así a modo de broma, le decía, mira que la barriga se puede operar, pero las neuronas no. Se operó en diciembre de 2018 y ya aproximadamente a los 2 o 3 meses, en esos carnavales, salimos con los niños y él quiso beber alcohol, que no podía por su cirugía, lo tenía totalmente prohibido. Y tuvimos una fuerte discusión por ese tema. Me vine para casa con los niños. Él ya llegó esa noche de madrugada en mal estado y ahí fue el punto de partida de lo que vendría después. Pues con el paso de los meses el consumo era ya cada vez más frecuente, aparecían las excusas, las mentiras, hasta que su consumo a finales de 2019, principios de 2020, ya era totalmente incontrolable. Se convirtió en una persona para mí totalmente desconocida, huidiza, que no mostraba ningún tipo de sentimiento y que se había alejado totalmente de toda su vida anterior. Inicialmente yo pensaba que era solo un problema con el alcohol descontrolado los fines de semana, pero su forma de ser había cambiado tanto que me sentía confundida y ya me di de bruces con la realidad cuando un día entre semana, en horario laboral, le hice un test de droga en su ropa de trabajo, un test de sudor, ¿vale? Y dio positivo en varias sustancias. Ahí ya entendí que el problema que tenía era mucho más grave. Yo asumí todo en primera persona, por las mentiras, por los problemas económicos que iba arrastrando, pero después pude comprobar que había amistades, vecinos, personas de su trabajo que sabían muchas cosas, pero que a mí jamás me dijeron nada. De hecho, mucha gente que se fue alejando de él, al mismo tiempo lo fue haciendo de mí, incluida su propia familia. Inicialmente mi reacción con él fue dura, intentándole hacer ver que tenía un problema serio y que estaba echando por tierra nuestro proyecto de vida. Pero al mismo tiempo yo no sabía cómo enfrentarme a la situación. Él negaba la problemática y en esos momentos empezó con una escalada de hostigamiento y soberbia hacia mí que me hizo tomar la decisión de divorciarme. A partir de esa decisión, su comportamiento hacia mí y hacia nuestros hijos todavía se hizo mucho más duro. Como comentó mi compañera, con continuas faltas de respeto e incluso con interposición de denuncias. Cuando yo, si me preguntáis si me sentí juzgada cuando compartí esta experiencia, pues puedo decir que si algo me vino muy bien durante todo el proceso vivido ha sido compartir mis momentos, que los hubo francamente muy duros. Es cierto que no en todos los entornos yo me sentía cómoda para poder hacerlo. Y, como he dicho anteriormente, pues también hubo personas que se alejaron totalmente, no querían saber de estos problemas. Además, por parte de su familia hubo un rechazo total hacia mí, ya que a ellos les mentía también de todo lo que estaba ocurriendo y manipulaba la situación para culpabilizarme del divorcio. Mi relación con él, pues durante el proceso de divorcio fue horrible, porque en ese momento, imaginaros, su única preocupación pues era económica, quería agotar todos los cartuchos a costa de lo que fuese y le daba igual en ese momento el bienestar de sus hijos.
Una vez que ya por decisión judicial se vio forzado a salir del hogar y tras intentar acoplarse a vivir con distintos familiares, los cuales por fin empezaron a darse cuenta de que tenía una problemática, pone rumbo a otro país. Es ahí cuando, tras un largo tiempo y que su familia ya empieza a reconocer que tiene un problema que no se tapa ya con dinero. Ahí es cuando realmente se ve sin ningún tipo de apoyo y con problemas económicos y legales. Y se da cuenta de que ya el problema no es capaz de manejarlo. Es ahí cuando retoma nuevamente la comunicación conmigo, porque se empieza a dar cuenta que al final soy yo la persona que más lo conoce y que puedo en algún momento orientarlo hacia su recuperación. Porque él en ese momento sabía que yo estaba acudiendo a los grupos de familiares de Alres. De hecho, este pasado septiembre de 2024 acude a hablar conmigo para que le ponga en contacto con Felipe, el presidente de Alres Miajadas. Y por primera vez habla francamente con sus hijos sobre lo que está atravesando y que necesita recuperar el control de su vida. Evidentemente, durante su adicción, yo apenas salía de casa. Además, igual que le ha pasado a Carlota y a otros compañeros, estábamos en época COVID y eso por mi trabajo hacía que tuviese que teletrabajar en muchas ocasiones y además me tenía que ocupar de las tareas de casa porque él estaba totalmente descentrado. Por lo tanto, dejé de hacer cosas por mí para ponerme de malabarista frente a todo. En cuanto a los sentimientos que yo tenía en ese momento, fundamentalmente en el momento de toda la etapa del divorcio, sentí en varias ocasiones miedo a cómo se iba a desarrollar todo, porque la espiral de prepotencia y pisotamiento que estaba generando su adicción iba cada vez en escalada, llegando, como he dicho, a interponerme denuncias. Yo ya no reconocía a la persona humilde con la que había estado casada. Bueno, entonces, Lourdes, nos has contado el antes y ahora, por favor, ¿nos puedes contar el ahora de tu historia? Bueno, pues a día de hoy mi exmarido es más consciente del problema que tiene y que no hay una varita mágica para la recuperación. Ha empezado a acudir en la ciudad donde reside a grupos de terapia y a una unidad de conducta adictiva. Es cierto que ha tenido alguna recaída, pero sabe que el único camino posible hacia su recuperación es la constancia y no bajar la guardia. En este proceso yo estoy involucrada porque, como he comentado anteriormente, precisamente a mí fue a quien pidió ayuda cuando se vio con el agua hasta el cuello y eso ha hecho que a día de hoy ya tengo una comunicación fluida con él y se abre a contarme cómo lleva su proceso. Por tanto, nuestra relación ahora es mucho más cordial por ambas partes y el hecho de que esté haciendo cambios positivos en su vida hace que podamos tener una comunicación como padres para con nuestros hijos más normalizada. Lo que he vivido me hace sentir una madre comprometida con ofrecer a sus hijos un entorno sano, estable y lleno de amor. Y mi experiencia me ha fortalecido y me ha permitido crecer a nivel personal y familiar. Para mí, lo más difícil ahora mismo es tener que asumir toda la responsabilidad en exclusiva de la crianza de nuestros hijos, máxime teniendo en cuenta que están en unas edades pues, un poco complicadas, como es la entrada en la adolescencia. Y además que ellos sienten que su padre no ha sido un buen referente. Mi rol, por tanto, ha cambiado drásticamente. Soy ahora mismo una mujer totalmente independiente, al cargo de mis hijos de forma exclusiva, como he dicho, con lo cual ya no hay una toma de decisiones consensuadas, sino que tengo que jugar el papel, ahora mismo, de madre-padre. Hay mucha gente que no entiende qué es lo que me lleva a seguir en esta asociación cuando esta persona ya forma parte de mi pasado sentimental. Y por otro lado, tengo que decir que su familia, después de mucho tiempo, ha tomado conciencia del problema y ha dejado de culpabilizarme, lo cual ha permitido aunar esfuerzos en orientarlo de cara a su futura recuperación. Los grupos de apoyo para familiares
son un gran lugar para la reflexión y, sobre todo, para el desahogo. Quienes participamos en estos grupos aprendemos mucho sobre los límites, el amor propio y la importancia de la salud emocional. Son un lugar de sanación que permiten compartir, apoyar y crecer a partir de lo vivido. Bueno, Lourdes, y ahora te voy a hacer, perdona que no la pueda mirar, y ahora te voy a hacer la misma pregunta que anteriormente he hecho a Carlota. ¿Qué le pides al futuro? Bueno, pues me gustaría no perder la cordialidad con mi expareja y que a futuro esté totalmente centrado para ser un referente para sus hijos. A quienes estén viviendo la difícil realidad de convivir con una persona que lucha contra la adicción, quiero decirles que no están solos, que hay recursos, como en este caso la asociación Alres Miajadas. Es normal sentir miedo, frustración y agotamiento, especialmente cuando hay hijos de por medio. Como madre sé lo difícil que es tratar de mantener la calma, proteger a los niños y sostener el hogar en medio del caos. Pero mi manera de ver la vida y las relaciones ha cambiado profundamente. Aprendí la importancia de los límites, del autocuidado. Como decía la compañera antes, Ari, si hay que prepararse, maquillarse y poner una actitud buena. Y el valor de la propia voz. Dejé de normalizar las cosas que me herían y ahora mismo entiendo que el amor sano no se construye desde el sacrificio constante, sino desde el respeto mutuo y la estabilidad emocional. Hoy vivo la vida con mayor conciencia. Valoro la paz, la honestidad y la coherencia entre lo que siento y lo que permito. Esta experiencia me ha enseñado a no conformarme con sobrevivir, sino a buscar y construir una vida que tenga sentido, autenticidad y, sobre todo, amor propio. Dentro de unos años, si me tuviese que dar un mensaje a mí misma, me diría que llegar hasta aquí no ha sido fácil, que ha habido muchísimos días oscuros y con muchas dudas, pero que seguí adelante, que me mantuve firme por mí y por mis hijos, y que si aún hay días difíciles, que recuerde que ya he vencido tormentas peores. Y sobre todo, lo que he dicho antes, que me siga eligiendo a mí misma siempre. Si pudiera volver al inicio, me escucharía más. Le haría caso a las señales que iba viendo y decidí ignorar por amor y una falsa esperanza de cambio. No minimizaría lo que me hacía daño ni justificaría lo injustificable. Pondría límites desde el principio y no desde el cansancio como hice. Y además buscaría apoyo más temprano. Me recordaría que amar no significa desaparecer, que no tengo que sacrificarme para sostener a alguien que no quiere sostenerse a sí mismo. Pero también me abrazaría con ternura, porque hice lo mejor que pude con lo que sabía en ese momento. Y sin esa experiencia no sería la mujer que soy hoy. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Qué bonitas palabras. Y lo que decía Ariadna, ¿no? La necesidad de tener un sitio donde estos familiares tengan esa información, tengan ese apoyo y aprendan también a cuidar. Entonces, ese es necesario, ese objetivo, cumplirlo, cuidar al cuidador, cuidar al familiar. Bueno, pues vamos a pasar ahora a Pedro y Montaña, dos valientes, padre y madre, y empezamos con Pedro. Micrófono. Bueno, Pedro es padre de 3 niñas y policonsumista. Bueno, Pedro. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí. Soy policonsumista, más bien mi adicción ha sido la cocaína, más que el alcohol. Los primeros contactos empezaron sobre los 15 años hasta los 25, 26 años. Mis contactos fueron mínimos y muy escasos.
Pero a raíz por nuevas compañías, a partir de los 25, 26 años, pues hasta los 30, pues el consumo fueron de todos los fines de semana. Todos los fines de semana, días de fiesta. A raíz de los 30 nació mi primera hija. Al nacer mi primera hija, pues como que se centran más, vamos, mi familia no sospechaba nada porque yo hacía como, aparte de mi trabajo, hacía mis chapuzas y el dinero le pagaba todo de ahí para que no se enteraran. Pues a raíz de que nace mi primera hija, pues como se centran más en ella y yo pues estoy como más a mi bola. Entonces empiezo a consumir más, que meto hasta días entre diarios, hasta que termino consumiendo a diario. Así me tiro hasta más o menos pues 7 años. Mi hija tenía 7 años cuando nacen mis otras dos hijas, las dos gemelas, y ahí es cuando mi pareja se da cuenta de que gasto mucho dinero, pero yo acuso a que como me gusta la caza y la pesca, pues que los gastos son de la caza y de la pesca, de cosas que me compro y cosas de esas. Cuando nacen mis dos hijas, nos vamos al hospital y yo estoy pensando más que en consumir, más que en el nacimiento de mis hijas, en consumir. Hasta 2 días antes de que la diese el alta, la pido a mi madre que se vaya allí a Cáceres con ella y yo me voy al pueblo, más que pensando en consumir, que voy a estar solo en casa. Incluso busco un sobre que tenía ya escondido, con dinero que les habían dado para el nacimiento de las niñas y me lo gasto todo en la cocaína, todo. A raíz de ahí, pues bueno, ya empiezan a querer que vaya a centros y empiezo a ir obligado, empiezo a ir a CEDES. Empiezo a ir, pero estoy poco tiempo y voy y apenas doy negativo, siempre doy positivo. Con la excusa del trabajo, de que no puedo faltar porque tenía que ir en horarios de trabajo a pasar controles, pues voy y me escaqueo y dejo de ir. Pero sigo consumiendo y todo se va haciendo. Llego hasta el punto de que cada vez consumía más y ya empiezo a robar a mi familia, le robo el oro a mi madre, a mi pareja, todo. Y ya es cuando ya toco fondo y le cuento a mi pareja el problema que tengo. A raíz de ahí, pues mi familia pues empieza a pasarlo mal, mi madre sobre todo. Mi madre un día me acuerdo, llegué a mi casa por la tarde y estaba mi madre con mi prima, que es médico, y a ver si me convencía de que fuera un centro. Pero yo le daba razón en todo, pero me estaba entrando por uno, me estaba saliendo por el otro. Empecé de nuevo a ir a CEDES, a hacer controles. Me pasé el primer mes dando negativo, pero porque hacía trampa, no porque dejaba de consumir, porque estuve haciendo trampa. Ya mi familia se enteró de alguna manera y me empezaron a vigilar y seguí dando positivo. Seguí dando positivo hasta que ya decidí de ir a un centro. Decidí ir a un centro porque yo ya veía que eso era la única solución, porque yo ya solo no podía, era imposible dejar de consumir. Decido de ir a un centro, pero en el cual solo duro un mes. Me voy del centro, yo ya no quería estar más allí en el centro, pero bueno, en el centro, una vez que salí del centro, me sentí bien conmigo, había aprendido allí cosas, y lo bueno de todo que no sentía el deseo ni necesidad de consumir. Ahí, pues, a miedo a recaer otra vez a eso, pues mi prima me pone en contacto con Felipe, el presidente de la asociación Alres Miajada, y me acogieron como a mí y a mi pareja nos acogieron como de su familia. Y bueno, ahí llevo unos 7, 8 meses, llevo 8 meses en abstinencia, ahí me han enseñado a ver y a tratar mi problema, me han puesto las herramientas y mis compañeros me han dado sus consejos y bueno, y ahí sigo, llevo 8 meses en abstinencia y mi vida ha cambiado porque estoy con mis hijas, porque me he tirado muchos días. Ella ha estado sola con mis hijas, cuidando a las 3, ella sola. Yo estaba más que encerrado en la habitación, en el cuarto de baño, ella sola, cuidándolos día y noche. Menos mal que tengo a mi hermana y a mi madre que vivían al lado y han hecho de padre por mí.
Es duro contar y reflexionar. Y bueno, ya paso todo el tiempo con ella, todo el tiempo posible con ella, y mi vida ha cambiado. He cambiado de amistades, ya no he cambiado totalmente mi vida, y lo más importante, que mi familia se siente bien conmigo y está bien. Gracias. A ver, que os dije eso, que eran 4 valientes. Y aquí, como veis, no estamos decepcionando. Pedro, una cosita más. Lo más importante no solo es que tu familia se sienta bien contigo, sino que tú empieces y seas consciente de que tienes que quererte. Eso es muy importante. Y quererte es luchar por esa sanación. Valiente. Gracias. Bueno, ahora vamos al último testimonio, pero no menos importante. Ella es Montaña. Para mí, Montaña, yo me da miedo cogerlo, no sé, que lo estropeo. A ver, Montaña, todos, los 4 son valientes, pero Montaña me gustaría hacer una pequeña aclaración. Montaña es mujer. Ya sabemos que las adicciones son costosas, pero para una mujer es el doble. Está mucho más estigmatizada una mujer con adicciones. Pero es que encima, para roscar más, es una adicción comportamental. Con lo cual, por eso digo valiente, no, valiente multiplicado por 100. Montaña tiene una adicción comportamental, en este caso es al juego patológico. Bueno, vamos a su presentación. Montaña es madre de 2 hijos, como he dicho, con una adicción al juego patológico. Montaña, a ver, corazón, cuéntanos cómo era esa Montaña de la que tú tan orgullosa te sentías, esa Montaña del antes. Cuéntanos, corazón. Bueno, pues buenos días a todos en primer lugar. Pues yo era una chica normal, sencilla, dedicada a mi familia, a mi casa, aunque he de reconocer que tenía carencias bajo mi punto de vista en el ámbito de pareja, ya que yo daba el 100% en mi relación y veía que no tenía lo mismo por su parte, ya que mi matrimonio no funcionaba. Tampoco cambiaba mucho el que yo fuese todos los fines de semana a su pueblo, mientras que él atendía sus cosas y nosotros estuviéramos cerca de él, teniendo en cuenta que yo tenía muy buena relación con amigas que tenía allí, o yo creía que eran amigas mías, que con el tiempo me fui dando cuenta que no eran tan buenas amigas, ya que solo me utilizaban cuando les venía bien, como para llevarles cosas del pueblo, cosas del Mercadona, cosas de mi trabajo, y ellas solitas se fueron sin avisarme, cuando yo más las necesitaba. Al principio me dolió mucho, porque las consideraba parte de mi vida, pero ahora les agradezco que me hayan abierto los ojos, porque no quiero personas así que me hayan dañado tanto como lo han hecho ellas. Doy 1000 gracias a mis dos hermanas, que están luchando por mí día a día incansablemente. Las pido perdón públicamente delante de todos ustedes, a ellas y a mis padres, porque las he fallado. La verdad, lo siento mucho y no os imagináis cuánto. De verdad que no sabéis cuánto lo siento. Solo os tengo a vosotras y a un par de amigos más que no me han fallado. A una amiga mía que se llama Carmen, que aún sin saber el problema y la magnitud de mi enfermedad, no me ha dejado nunca de llamar ni visitar ni un solo día hasta el día de hoy. 1000 veces os daré las gracias por no haberme dejado sola en ningún momento hasta hoy. Al no encontrarme bien emocionalmente, no me sentía cómoda en ningún sitio, ni en mi familia, ni en mi trabajo, ni en ningún sitio. Todos los comentarios que me decían me los tomaba de mala fe y quizás no eran en absoluto nada que ver con la realidad. Pero yo no pensaba nada más que en mis idas y venidas, en cómo podía quitarme la vida para dejar de sufrir, porque no me encontraba bien y no me atrevía a contarle a nadie los problemas que me comían la cabeza y que me habían hecho perder en poco tiempo más de 20 kilos.
En mi mente no había ningún sueño que cumplir, solo pensaba en los problemas que tenía y en tener contento a los demás. Yo no era imprescindible en ningún sitio. Quizás si yo les hubiera contado mis inquietudes a mis hermanas antes de lo que vino después, se pudo haber evitado, pero ya no podemos lamentarnos por algo que no hice en su momento. Empecé a alejarme poco a poco de todo el mundo y a cambiar mi forma de ser, mi carácter. Me volví una persona seria, mentirosa, contestona, arisca y otro sinfín de calificativos poco agradables que no me gusta recordar. Y así fue poco a poco como comencé a meter la pata cada vez más y más y comencé mi enfermedad, la ludopatía. Todo esto hace que mi vida cambie a peor en todos los sentidos. Esa chica ya no era yo. Comienzo a alejarme en mi casa, de mi familia, de mis amigos, en el trabajo, en todos los ámbitos. Vamos, porque desde mi punto de vista me siento inexistente, no valorada y sobre todo lo que más me dolía y más me importaba. Veía que todo el mundo me utilizaba por un motivo o por otro. Todo lo veía en mi mente, todo lo veía en mis ojos. Y por eso decidí alejarme y meterme en el maldito móvil para comenzar con los preparativos de la comunión de mi hija, que era en mayo del año pasado. Comienzo a comprar detalles y cosas varias necesarias para el acontecimiento tan deseado para mi niña y tan poco deseado para mí. Yo lo preparaba con muy pocas ganas, debido a que no llegábamos a final de mes. La comunión eran muchos gastos extras. Teníamos 3 viviendas abiertas, subiendo al pueblo de mi marido en verano todos los días con 2 coches. Gastos doble de gasoil, 2 celíacos en casa, más todos los gastos que cada uno tenemos normalmente todos los meses en nuestras casas. ¿Cuántas veces le dije a mi marido, escucha, no podemos seguir así, no llegamos a final de mes? Jamás me escuchó, jamás me hizo caso, jamás me creyó. Creía que me lo inventaba todo. Y un día, viendo las redes sociales, fue cuando vi un anuncio de crédito online en el cual ya desesperada pincho y lo pido. Y así empezó mi calvario. Pido uno, pido otro más. Y así formé una pelota donde ya no supe deshacer ni pagar. ¿Y ahora qué hacía? ¿Cómo lo solucionaba? ¿Cómo pagaba? No podía pedir dinero a ningún sitio más. ¿Qué hice? Les pedí dinero a mis padres y a mi suegro. Yo seguía sin ser consciente de la magnitud del problema. Tal así era mi obsesión que para poder pagar lo que debía comencé a jugar online por las redes sociales para intentar conseguir el dinero de alguna manera. Ya mis hermanas se estaban percatando de que algo pasaba porque tenía todo el día el móvil en las manos. La pérdida de peso, el mal humor. Todo era evidente de que el problema era muy serio. Una noche se presentaron en mi casa. Llevaron a mi sobrina para que se llevasen a mis hijos para que no se enterasen de nada. Y llorando me dijeron, por favor, dinos la verdad, no podemos más, sabemos lo que te pasa, pero queremos que seas tú quien nos lo diga. Me costó mucho reconocerlo, pero al final lo hice. Y aunque nadie me crea, ese día me quité el mayor peso de encima de toda mi vida, porque no quería decir nada, pero a la vez quería ser descubierta. Y por fin respiré tranquila y llorando las dije, me pongo en vuestras manos, sé que no estoy bien, llevarme donde sea, quiero curarme. Entonces me ingresaron en psiquiatría durante 15 días y ellas se pusieron a remover cielo y tierra buscando centros para internarme y todo lo que encontraba era muy lejos y muy costosos, hasta que por fin alguien le dio la voz de alarma al presidente Felipe para que rápidamente las localizase y las tendió la mano para ayudarlas e informarlas de todo para que ellas vieran una luz al final del túnel, porque ya no sabían cómo podían ayudarme y junto a Felipe prepararon mi llegada, que fue en octubre de este año pasado. Tengo que decir que me sentí como en casa desde el primer día, con los grandes profesionales que tenemos en Alres Miajadas y con todos mis compañeros y todos sus familiares que me acogieron como una más. Alres Miajadas somos un gran equipo
Y aunque a mí me queda mucho trabajo por delante, todavía tengo que dar las gracias por la paciencia, por cómo nos tratáis cada día a cada uno de nosotros, con nuestras distintas adicciones y sobre todo lo humanos que sois. Me siento orgullosa de pertenecer a esta gran familia, a la que ahora estoy como enferma y espero algún día servirle de ayuda a quien pueda estar en una situación similar a la mía y de la que todos podemos salir si se ponen ganas. Solo deseo curarme y que mi familia vuelva a confiar en mí y a volver a sentirse orgullosos de la montaña que vuelvo a ser y de la que nunca debía haber dejado de ser. Ya por último, quiero dar las gracias a todos los que me están acompañando en este duro camino. Y a mis hermanas quiero pedirles perdón. Sé que os lo he puesto muy, muy difícil y que aún así no habéis tirado la toalla. Y a mis cuñados que han estado ahí pendientes de ellas para que no decaigan, porque les está costando mucho. Y sin más, espero decir algún día que por fin lo conseguí. Muchas gracias. Un momento. A ver, Montaña, has dado las gracias a muchísima gente, entre ellos a Alres Miajadas, y te la agradecemos, pero también te queremos dar las gracias a ti, ¿vale? Todos sois muy valiosos, todos. Tan valiosos sois y sabemos el esfuerzo que a los 4 os ha costado todo esto, que hemos querido haceros un pequeño agradecimiento. Por favor, poneros mirando para la pared, que os vamos a enseñar una cosita. Desde Alres Miajadas queremos expresar nuestro agradecimiento a todas las personas que se han ofrecido como voluntarias para participar en la mesa de testimonios de este evento. Les queremos dedicar estas palabras en reconocimiento a todos los que nos transmiten y aportan a la asociación. Comenzamos por Montaña, una mujer muy valiente, altruista, pendiente en todo momento si se necesita ayuda para estar allí. Y por supuesto, muy habladora, algo que nos encanta. No nos prives nunca de tus palabras y presencia. Carlota, mujer de 1000 batallas, no todas ganadas, pero sí luchadas. Esa madre que todos quisiéramos tener, por su amor y su no renuncia a agarrarse a la esperanza. Su fortaleza y dedicación son un ejemplo para todos los que tenemos la suerte de conocerla. Lourdes, esa gran mujer que ha decidido por sí sola que puede mover el mundo, sobre todo si es por sus hijos. Un torbellino de energía que desde nuestra asociación deseamos tener y contar siempre con ella. Y Pedro, gran hombre y gran padre, con un corazón muy tímido, pero que con su sencillez y su sinceridad han ocupado un cachito en el corazón de todos sus compañeros. Con su actitud sencilla y auténtica, ha logrado ganarse el cariño de aquellos que han tenido el honor de cruzarse en su camino. Gracias, chicos, por formar parte de esta pequeña gran familia. Un aplauso, por favor. Desde Alres Miajadas, el presidente quisiera agradeceros vuestra participación en esta mesa de testimonios, así que si nos importa, levantaros, poneros de pie. Muchísimas gracias.